O sea, Diabetes juvenil. salió un estudio que una de las consecuencias actuales se me olvidó, es la diabetes. También en internet hay como unos pulmones que dicen que son los como te quedan después del COVID y son como asquerosos. Son como negros, así, como café. Sí, ¿Lo han visto? No, no lo he visto. Yo sí lo he visto. Ay, Lo, son horribles. lo más probable es Qué que miedo. provoca harta muerte de las células pulmonares. Sí, qué mal. Profe, Sí. Dígame. veo que hay un estudio que dice que los que son grupo cero tienen menos Uh-huh. probabilidad de presentar síntomas. Sí, eso leí, que era como el mejor grupo al que se podía contagiar. Y que creo que los de la son los peores, si no me equivoco. ¿Tú eres A, Maite? Creo que son, no me acuerdo si era la A, la B o el B, no me acuerdo cuál era, que era el más propenso y o sea, todos tienen la misma probabilidad de contagiarse, pero desarrollar síntomas, el cero era el menos, lo que en mayor cantidad de personas eran asintomáticos. Menos mal. ¿Igual eres cero, Andrés? Sí, yo y mi mamá. Muy bien, yo igual soy cero. ¿Cómo lo mejor ser sangre cero, la verdad? Yo también. Pero menos cero, pues, no es negativo. Cero ¿El, negativo, creo que es mala. ¿Eres RH negativo, Miquela? No, mi Ah, primo. es complicado ser RH negativo. Sí. Hay muy poco, entonces hay poco. No puede donarte cualquier persona. Bueno, los ceros también, pues. Nosotros podemos donarle a todos, pero a nosotros nos pueden donar solamente los ceros. Bien triste. Y aparte que los RH negativos tienen alto drama porque todos lo reconocen como algo extraño. Pero lo bueno es que hay tratamiento para eso. Un RH negativo, por ejemplo, tiene que hasta vacunarse las mujeres cuando van a quedar embarazadas. Tienen que colocarse una vacuna para que, si es que el papá es RH positivo, el cuerpo no lo, no lo encuentre como un ente extraño e intente todo el momento de que pierda el bebé. Sí, somos donantes universales. Como no tenemos antígenos, a cualquiera le sirve. Los negativos no, casi todos son positivos. Y es la moda, ahora todos somos dos. Es que incluso es el grupo más común el O. Maite, siéntete ahí halagada por ser A. Yo igual sabía. Muy bien, Dani, la Dani. Echan de menos las locuras que hacían chiquillos. Ya. Vamos a ir acá. Las clases. ¿Cómo? Se Yo extraña. creo que ya no vamos a volver. Sí. Miren, Yo la creo que ya verdad, no vamos a volver. oh, no sé, Cristóbal, yo la verdad, eh, la verdad que a mí me asusta que eh, los mandamases de los ministerios están viendo mejorías en los datos. Entonces, en cualquier momento pueden que digan, nada, tan bajos los contagios, empecemos a volver de a poco. Pero, O sea, yo creo que igual el colegio es bien grande, entonces igual son hartos alumnos. Entonces yo creo que es más difícil que vuelva un colegio tan grande como un colegio más chico. sí, Volvemos todos los sí, cuartos. tenemos más salas, es que esa es la cosa, y Pero aparte más que alumnos, pues, pero los podemos dividir en dos por nivel. puede ser. Sí, No, piensen porque de de que, hecho los colegios públicos, por ejemplo, tienen más alumnos que nosotros por sala, y sí, sus pues, salas son más pequeñas. Ah, bien, pues, sí. Ya no vamos a volver. yo Y no creo que se no. vuelve. Si además Yo ahora viene la gripe porcina también. La Es que 2.0. una cosa es que el gobierno diga que volvamos y otra cosa es que los cuando, papás nos manden al colegio, exactamente. Pero adivinen quién tenemos que ir igual. los profesores. Los Los profesores. profes. Al que no haya dejado un computador y ahí
Por Skype. O Zoom, Oye, no pero sé. lo que más se ve como razonable igual es que el próximo año también haya menos horas presenciales y se opte también como por tener tanto clases presenciales como clases online. A la hora. Estamos en cuarto. Esa es como una opción razonable que ven desde el ministerio. El otro día comentaban que tampoco va a ser como próximo año vuelta a la normalidad todos juntos, porque hay que ver cómo están los rebrotes también. Ya se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, que, bueno, Estados Unidos no es un buen ejemplo, en Europa, que a pesar de que vuelven a la semi-normalidad, igual empiezan a aparecer contagios nuevos. Yo igual creo, la verdad es que encuentro súper igual, es fome de que dicen ya no, pero van a empezar a volver de a poco. Por ejemplo, nosotros volvemos porque tenemos la infraestructura, pero estos colegios que tienen 45, 47 alumnos por sala y que no se pueden dar el gusto de cortar las jornadas mitad y mitad, vamos a terminar volviendo unos pocos, los otros no, y por ejemplo, si Los Ángeles tiene poco contagio y Conce tiene alto contagio, o sea, Conce no vuelve, Los Ángeles sí, y la idea es siempre querer achicar la brecha entre los diferentes colegios, y eso haría que ahí sí se aumente mucho más. Si ya lo que estamos pasando ahora, ustedes chiquillos lo está favoreciendo un montón, pero somos re pocos los colegios que estamos con clases online. Entonces, esta brecha va a aumentar mucho más. Incluso para hacer consultas, por ejemplo, ustedes tienen la facilidad del profe aquí está hablando. En cambio, los chiquillos, la mayoría de los colegios no tienen clases así, o tienen una clase cada 2 semanas, o la clase al mes, y el material se va subiendo solamente. Y aunque ustedes quieran consultar así por un correíto o por Instagram, es lo mismo que preguntarle al profe en el momento. Entonces, o como dicen ustedes, lo más probable es que no se vuelva. Y se licencian ahí con un robotcito. Ah, no, qué lindo. Esa va a ser la clase de tecnología ahora. Armen su robot. En electrónica. Armen su robot para licenciarse. Pues no sé. Ustedes han visto que todo es cambiante de un mes a otro. Nos vemos de una situación, pasa un mes y está totalmente distinto, así que no sé. Yo ahora estoy viendo como la semana. Esta semana hay que hacer clases online, ya, de vuelta. Que mande los certificados por correo nomás. También. Ahí vamos a ver qué va a pasar. Ya, chiquillos. Entonces, volvamos a lo nuestro. De aquí estaban todos en el repaso recién, ¿cierto? ¿O alguno no estaba en el repaso? Yo no. Cristóbal no estuvo. ¿Quién más? ¿Los demás todos estuvieron? Sí. Sí. Sí, parece que sí. Ya. Cristóbal, no vimos nada que ya no hayamos visto. Hicimos un repaso pequeño de configuración electrónica para qué nos ¿Ya? servía, cómo obtenerla, que eso ya lo vimos la clase pasada. Y quedamos en la misma parte que ustedes, de dónde sacar el grupo y periodo. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Dudas de estos chiquillos? ¿Queda todavía alguien que todavía le cueste? ¿O ya está dominado? Hagan consultas porque algunos se quedan callados, les da vergüenza y después tienen malos ahí los ejercicios. Y esta es la base para que les vaya bien después, tanto en la PSU como en la U. Recuerden esto, entrar a la universidad es fácil. Seguir en la universidad es lo complicado. Entonces, si ustedes están en un punto en el que encuentran difícil la PSU, no tienen que tener esa mentalidad. Esa es la parte fácil. ¿Dudas de estos chiquillos? Valky, Dígame. cuando no se contaba el F o el D, eso era por... ¿Pero siempre se saltan esos o no? Siempre te saltas el F, solo el F, ¿ya? Solo el F. F no, solo el F no se cuenta. Pero en ese ejemplo ahí el que está el C34, no sé cuánto, ahí no contó el D tampoco, ¿o no? ¿En No, cuál, no. perdón? No, ahora caché que sí lo contó. Ah, ya. No, lo que pasa es, mira, por ejemplo, cuando acá lo tomamos de dos formas. Si tú lo tomas, por ejemplo, te termina en P. Si lo tomas como los grupos, como los niveles más altos, con el nivel más alto sacas el periodo. Y los electrones que están en el nivel más alto sacas el grupo. Pero si tú lo haces de la forma abreviada, te da lo mismo. La única diferencia es que ahí sí se cuenta el D, porque cuando lo haces abreviado tienes que contar los electrones que quedan afuera del gas noble.
¿ya? No los del nivel más alto. Entonces te queda el Ah, grupo 16, pero recuerda que el grupo 16 es lo mismo que el 6A, que el 6 solito, ¿ya? Solo cuando tomas el D, ahí tienes que pasar por el centro. ya, gracias. Eso era la D, nada. Esto le servirá a todos. Valky, Dime, Víctor. yo no entiendo lo. Ah, pero espera, es que la Caro creo que tenía una pregunta antes. Ah, ¿está en el chat? Vamos a ver el tiro. Sí. Sí, claro, sí, les voy a dejar ejercicios, no te preocupes. Yo no entiendo lo del estos cuadrados con las flechas para arriba y para abajo. Bueno, ya. No sé si me entiende. Sí, los orbitales. Ya, mira, ¿Cómo se hacen? Es que me acuerdo que había que llenarlos todos para abajo, creo primero, y después para para arriba, arriba, al revés. algo así. Para arriba y Al después revés, para abajo. arriba, después para Ya. abajo. Pero no me acuerdo. Repasemos, nunca está de más. Ya, primero, lo que tienes que acordarte, mira, aquí me interesa desarrollar más las habilidades, porque como la configuración no va a entrar como neta en la PSU, sino trabajar con ella, la idea es que primero te aprendas qué es la configuración, ¿ya? Recuerda que la Sí, configuración se las di acá. Tienen que anotarla y tenerla anotada, hagan los cuadritos, péguenla en alguna parte, porque siempre les va a servir. Y como les digo, yo sé que muchos están interesados en la parte de PSU. Ya, PSU estamos repasando, pero también en la U les van a pasar esto, ¿ya? Entonces tienen que llegar con un buen nivel químico a la universidad. Entonces, recordemos que el orbital S tiene solo un orbital, una rayita o un cuadrado, como dices tú, Cristóbal. El P tiene 3 rayitas. El D tiene 5 rayitas. Y el F tiene 7 rayitas. ¿De dónde salen esas rayitas? Salen de acá, de esos orbitales. ¿Se ve, cierto? Que ya a veces me empecé sí, hablando y nunca puse la sí, sí, compartida. sí. Entonces, que sea una rayita es porque tiene ese orbital. Que tenga 3 rayitas es porque son esos 3 orbitales. Que tenga 5 es porque son estos 5 orbitales. Y que tenga 7 rayitas son esos 7. ¿Por Ya, qué se hace con rayitas? Para no tener que hacer esos dibujos. Imagínate que les hiciera dibujar el átomo con esos dibujitos. Sería horrible. Entonces, las sí, rayitas representan a cada uno de esos orbitales, ¿ya? Y luego, por el ya, principio de máxima multiplicidad y el principio de exclusión de Pauli, tú cuando, no lo encuentro acá. Cuando tienes estos orbitales, siempre se llena el que va hacia arriba y luego el que va hacia abajo, porque los números cuánticos no pueden, perdón, los elementos no pueden tener el mismo número cuántico, ¿ya? Entonces, en ya. este caso, es obvio, porque es uno arriba y uno abajo, porque uno solo. Pero como tienes los orbitales de este tipo, ¿cómo se llaman, chiquillos, los orbitales SP y F, perdón? Los P, D y los F. ¿Eran orbitales de qué tipo? Degenerado. Muy bien. Degenerados. ¿Qué significa que sean degenerados? Que son orbitales que tienen la misma energía en un mismo orbital. O sea, el P tiene 3 orbitales que tienen la misma energía. Eso es un orbital degenerado. Y en estos orbitales degenerados, primero se llenan los que van de pie y luego los que van al revés. Acá en el de lo mismo. Este es el máximo, si pueden llenarse, por ejemplo, con solo Ya, eso, eso. No, no, sí, eso caché, pero ¿cómo sé cuántas flechas poner? ¿De qué con depende? el ¿De qué número? con la configuración. Por ejemplo, veamos aquí, este dice 4S1. Entonces, como dice 4S, el S tiene solo una rayita, tiene un solo Sí. electrón, tú dibujas una sola flecha. Ya, o sea, el exponente es el número de la flecha. Exacto. Recuerda acá, la configuración electrónica es nivel, forma y la cantidad de electrones. Y la Ya, cantidad de esos electrones son los spines. ya, Por ejemplo, el de acá, Cristóbal, termina en 3 de 9. Entonces tú colocas 3D, 1, 2, 3, 4, 5, porque el D tiene 5 rayitas. Eso sí, apréndetelo, ¿ya? sí. Como son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ¿y significa que me quedó un electrón libre? Un electrón desapareado. Ya, y eso puede que haya una alternativa que me diga que en ese caso hay un electrón que está libre, ¿o no? Que está ¿O es lo mismo? desapareado. Más que el libre está desapareado. Ah, ya.
Ya, entonces me Y acá fijo por el exponente. Y el 3 exacto. o algún número al lado no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Te dicen, Ya, significa el nivel solamente. ¿Ya? ya, Que están en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, etc. ya, verá. ¿Ya? Entonces, esto tienen que irse aprendiendo. Tienen que tomar estos detallitos al lado. ¿Cuántos orbitales tiene cada uno? ¿Cuántas rayitas? ¿Cuánto es el máximo de electrones? Siempre lo que yo les voy anotando como a los laditos, traten de anotarlo ustedes igual. Porque más que preguntarles por qué el 4S va antes del otro, tienen que saberse como habilidad algo rápido, que el 4S siempre va antes y todas esas cositas, ¿ya? Porque la idea es que eso como que lo sepan y no se demoren en sacarlo. Por ejemplo, aprenderse la configuración electrónica es mejor, así lista, que empezar a ordenarla desde cero, porque no hay tiempo para eso en la PC. Y Valky, recuerden, otra pregunta relacionada a lo mismo. Hay una parte donde, o sea, estoy viendo acá el libro, por eso le pregunto, pero hay una parte donde dice, por ejemplo, -1, 0 y 1, abajo de los cuadrados. menos 1, ¿Siempre así? 0 y 1. Ah, ya. Que por ejemplo los P, las tres orbitales, menos 1, 0 y más 1. Sí, Que hacen las orientaciones magnéticas. Recuerde que todas las orientaciones iban desde la forma negativa, pasando por 0 hasta la positiva. ya. Entonces la D, como tiene 5, tienes menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Ah, Y la ya. F, ¿Y eso qué indica entonces? Ese la orientación número de abajo. magnética, M, orientación Ya. magnética. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Entonces, repasemos esto. Importante. Voy a borrar esto. Igual. No, Dime. eso, no borres. Ya. Es que es el cobre, ¿cierto? Sí, Ya, es que lo que pasa es que a mí en el preu me dijeron que el cobre no se podía escribir así, que tenía que ser S1 3D, o sea, 3 de 10. 3 de 10, Sí, sí. porque al Pero final de entonces, cuentas se llena primero este antes, que yo solo voy a ver más adelantito, no lo lanzo al tiro de acá, ya. pero es porque prefiere llenarse el 3 de 10 antes que el 4S. Ya, pero entonces si Pero me eso, preguntaba, o sea, si llegara a aparecer la del cobre tendría que ser 4S1, 3 de 10. exacto. Pero eso pasa por Ya. algo específico ahí que pasa en los de transición solamente. Y pasa como en ciertos, no es que pasen todos, sino que pasa como No, en unos grupos más específicos. ya. Y que era el otro, aparte de eso, Hans, también, que por ejemplo, como estamos viendo solamente identificar grupo y periodo, no te influye eso porque aunque pasa acá el 10 y acá el 1, igual sigue siendo 11. No sé, pero decía solo por el hecho de si es que alguna vez llega a La aparecer. escribe ya. Mira, la verdad que le tengo fe a la PTU, no me gusta el nombre, pero bueno, le tengo fe, entonces no creo que te pregunten configuración. Sé que no se van a desviar de lo que van a preguntar, como que van a tomar que la configuración te ayude a, pero no te la van a preguntar así como, pero te puede salir con cada cosa, así que mejor no me fío tanto de eso. Valky, una pregunta en el tema de la Dígame, configuración condensada. ¿ya? ¿Cómo, o sea, lo que estoy cachando es que tengo que poner como un elemento Un gas más noble, lo que me porque falta, ¿no? la clase pasada se los di, son esos. ¿Sí? Todos los gases Siempre nobles, son eso, no pueden ser ningún otro. ningún otro, porque se abre ya solo con gases nobles, con la última fila de la tabla periódica, con esos. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, más que aprenderte la configuración así, recuerda, todos llegan hasta el P6, excepto el helio, que llega hasta el Ah, primer verdad. S2. Los demás todos P6, 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 Ya, P6. gracias. Como les digo, esto es difícil que les aparezca directamente así como, escribe cuál sería la configuración abreviada, sino que les van a dar un elemento y como la pregunta que le hice en el ensayo, a través de la configuración pueden identificar en qué parte va a estar el elemento para hacer una enlace, ¿ya? Y eso les puede ayudar un montón. ¿Qué más? Para los que todavía están medio confundidos con esta parte, con lo de los números, están listos con los números cuánticos, ¿cierto? Los diferenciales y todo eso.
Sí. Mayor problema no creo que tengan con esa parte. Ya, por ejemplo, el número cuántico del cobre del electrón diferencial, ¿cuál sería? ¿Qué me los dice? ¿Tienes 4? Ya, 4 seguro. No, 3. 3. El D es 2. 2. El M, 1. 1. Y el spin es menos un medio. Más 1. Acuérdate del signo, no se te olvide los signos en química. ¿Y sería cuánto? Menos un medio. Muy bien. Sí. Excelente. Chiquillos, ¿dudas con esto? No, ya. Entonces pasemos a lo siguiente. Voy a borrar esto. Y ahora nos vamos a ir. Vimos los de diamagnético y paramagnético, ¿cierto? Sí, la clase pasada lo dijo. O sea, la Ah, de Sí. la mañana. ya. Entonces, eso quedó claro, ¿cierto? Alguien que todavía no tenga claro lo de diamagnético, paramagnético. Todos están claros con eso. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora entonces con la formación de iones. ¿Qué tipos de iones existen? Los aniones y los cationes. Muy bien. Tenemos los aniones y los ¿Y cationes. los suiteriones? ¿Los qué? ¿Los suiteriones? Eso no los conozco, Diego. Explícamelos, por favor. Ah, no, sí, es que una vez, no me acuerdo dónde fue que vi, hoy no me ¿Ya? acuerdo del contexto, pero era como un tipo de iones. Pensé que No los no me ubicaba. acuerdo, lo voy a buscar. Muy bien. Y después nos cuenta bien. Entonces, a los aniones, estos eran átomos neutros que algo les pasó. ¿Qué les pasó? Que se dieron o captaron más electrones. No se dieron, solo ganaron electrones. ¿Y los cationes? Eso se dieron. Ceden electrones. ¿Qué carga tienen los aniones? Negativo, Negativo. ¿Y los cationes? positivo. Positivo. ¿Para qué ganan y pierden electrones los átomos? Para estabilizar electrónicamente. Muy bien. Y para poder estabilizarse electrónicamente, ¿por qué dice que estabilizarse? ¿A qué se quieren parecer? A los gases nobles. A los gases nobles. Y como se quieren parecer a los gases nobles, ¿cómo se le llama ese término? Si quieren ser elementos o átomos. ¿Cómo se llaman los átomos que son iguales electrónicamente? Muy bien.
quieren parecer los gases nobles, pero solamente sus electrones, y ser átomos isoelectrónicos. O sea, son átomos que tienen igual cantidad de electrones, pero los núcleos siguen intactos, siguen iguales, ¿ya? No es que, por ejemplo, el flúor gane un electrón, se parece a su gas noble, pero se parece electrónicamente. No es que se parezca el átomo en sí completo, porque el núcleo sigue siendo el núcleo del flúor. Solo que ahora su configuración es de el gas noble. El núcleo lo colocaré aquí, entonces, núcleo intacto. Entonces, los elementos, uno puede ver la tabla periódica y puede saber más o menos hacia dónde se van a formar esas cargas. Por ejemplo, viendo la tabla periódica ahí, siempre te quieren parecer al gas noble más cercano, pero avanzando la menor cantidad de espacios posible. Por ejemplo, tenemos el litio. Para el que es más, ¿cuál es el camino más corto? ¿Parecerse al helio o parecerse al neón? Al helio. Al helio. Al helio, ¿cierto? Entonces, entrega electrones. Reentrega uno para retroceder un paso y la configuración va a ser como la del helio. Los del grupo 2, todos los elementos del grupo 2, ¿qué va a ser más fácil? ¿Parecerse al siguiente o parecerse al anterior? Al anterior. Al anterior, muy bien. ¿Y cuántos electrones tienen que ceder todos los del grupo 2 para parecerse a su gas noble anterior? 2. Tienen que ceder 2, muy bien. Porque ceden uno, se parecen al anterior. Y ceden otro más y se parecen al gas noble. En el caso del berilio, va a ser menos recorrido parecerse al siguiente o parecerse al anterior. Todos los del grupo 3, mejor dicho. Al anterior. Al anterior, ¿cierto? 1, 2, 3. Caminan 3, en cambio si se tuvieron que avanzar al siguiente, tenían que avanzar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces todos los del grupo 3 prefieren perder 3 electrones. Los del grupo 4, ¿qué prefieren? Compartir. Prefieren compartir, no ganan ni pierden. Estos todos forman enlaces covalentes. Prefieren no formar iones, ¿ya? Muy bien. Grupo 5. También comparto. Ganar electrón. Los del 5 prefieren ganar porque prefieren avanzar 1, 2, 3 pasos, que va a retroceder 1, 2, 3, 4, 5. Solo los del grupo 4 prefieren compartir. Los demás todos prefieren ganar o perder. Tómelo esto como frontera. Todos los que están antes del grupo 4 o 14, todos ellos prefieren perder. Todos los que están después del grupo 14 prefieren ganar. Estos pierden 3, estos se tienen carga más 3, más 2, más 1. Y todos los que están después del 4, menos 3, menos 2, menos 1. Porque este ganando 3 se parece al ganable más cercano, que es el siguiente. El nitrógeno ganando 2, perdón, los del grupo 5 ganando 3, los del grupo 16 ganando 2 y los del grupo 7 ganando 1. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer una generalidad y decir grupo 1 carga más 1, grupo 2 más 2, grupo 3 más 3, grupo 4 nada porque prefiero compartir, grupo 5 menos 3, grupo 6 menos 2, grupo 7 menos 1. ¿Y los gases nobles adquieren cargas? No. Muy bien. Oiga, profe, Dígame. ¿por qué los focos halógenos se llaman halógenos? ¿Cómo? ¿Por qué los focos halógenos se llaman halógenos? Porque sea, tienen ¿por qué uno se de llaman estos así? halógenos, porque tienen halógenos entre medio para que se puedan producir la iluminación. Pero Están ¿y hechos de un halógeno. cómo alumbran? ¿Por qué se produce ahí? Todo material puede iluminar, porque acuérdate que tú le das energía a un elemento, a cualquier elemento de la periódica, y con tanta energía empiezan a emitir luz. Acuérdate por lo del cuanto, Planck cuando estableció que cualquier metal podía, por ejemplo, emitir luz si le pasabas una enorme cantidad de energía. Porque los electrones empiezan a absorber, emitir, absorber, emitir, absorber, emitir. Así ese traspaso de electrones. Por eso que pueden ya. emitir los gases, las luces de neón, lo mismo, son gases, y tú le das tanta electricidad, energía, que los átomos, cuando tienen mucha energía, sus electrones se empiezan a mover. Y entre que van y vuelven de un orbital,
se emiten fotones. Por eso pasa. Maite, ¿tiene una pregunta? Número cuántico principal. Ah, el N, el 4. Ah, ya. Muchas gracias. Ah, no, es que estábamos viendo el último, el 3 de 9, parece, ¿o no? Después lo revisamos, ¿ya? ¿Qué pasa, chiquillos, con los iones que se forman de los metales de transición? ¿Por qué no se agrupan como estos otros? ¿Por qué los saltamos? Porque tienen más de una carga, más de un estado de oxidación. Ya, tienen más de una carga. Ya, por ejemplo, mira. ¿Por qué no los podemos tomar? Porque todos tienen en electrones en orbitales S y en orbitales D. ¿Ya? Por ejemplo, si tomamos un elemento de aquí y los de acá, no pueden tener esta misma variación de 1, 2, 3, porque no tienen solo uno, ¿ya? Porque para parecer acá no es más cercano. En cambio, los de acá pueden ganar y perder entre los mismos. Por ejemplo, el manganeso. El manganeso queda con 4S2, por ejemplo, y después aparece con 3D5. Entonces puede perder estos 5 o incluso puede perder estos 2. Incluso los puede perder todos y quedar con carga más 7. Por eso que algunos elementos, por ejemplo, los del grupo 7, si es que lo tomamos aquí, uno dice que tienen carga menos 1, pero incluso pueden adoptar la carga más 1, más 3, más 5, más 7, porque incluso pueden ceder, pero esos son sus estados de oxidación, ¿ya? Que es cuando aparece otro elemento y empieza a sacar electrones, pero el átomo por sí solito prefiere estabilizarse ganando 1. Pero los de transición, como que todos ceden, porque son metales, pero la cantidad que ceden no es tan estable porque no hay mucha diferencia energética entre perder electrones del orbital S con electrones del orbital D. Entonces, eso lo hace tan inestable que al final uno no estudia tanto los metales de transición para formar los iones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen que sacar los estados de oxidación y les aparece un elemento de aquí con algún elemento de acá, algunos se confunden. Profe, la plata, por ejemplo, me decían, ¿qué carga tiene o qué estado tiene? Y no es muy fácil identificarlo por acá porque hay que ver el otro elemento con que está participando. Y el otro elemento se puede obtener, depende del grupo, si es representativo. ¿Ya? Entonces lo de transición, como tiene poca diferencia en la de energía entre el orbital S y el orbital D, por eso que no hay tanta diferencia ahí no hay una forma concreta de decir que este elemento, todos los de acá van a tener el mismo estado de oxidación y va a ser solo uno, ¿ya? Puede que algunos pierdan 2, otros pierdan 3, otros pierdan 2 y 3, se puede ir variando. Por ejemplo, que decía Hans, el cobre. ¿Cuáles son las cargas que puede tener el cobre? ¿El cobre? ¿Cuánto, perdón? El cobre puede tener más 1 y más 2, porque como queda 4S1, 3 de 10, puede perder ese electrón y puede perder uno de acá. Entonces, como súper, no se puede saber, por ejemplo, que tiene un solo estado de oxidación. Si, por ejemplo, les coloco Cu y un elemento al lado X, no es fácil saber cuál es el estado de oxidación del cobre, sino que es más fácil saber el que tiene al lado y ese va a ser el estado de oxidación del cobre. Porque el cobre, como puede tener dos estados de oxidación y los dos son posibles, los de transición complican un poco la vida. Por eso tienen como una química aparte, la química de los elementos de transición. Incluso tiene una teoría de enlace distinta a la que conocemos nosotros, que es la de los enlaces de valencia y la de los electrones. Eso tiene, por ejemplo, la teoría de la forma octaédrica. Tiene como dos teorías más los de transición.
la de los ligandos y todo eso. Por eso no se ve en el colegio, así que no se preocupen. Entonces, tenemos listo la formación de iones. Entonces, tienen que tener súper claros los chiquillos cuáles son los típicos iones que se forman para parecerse a tan noble y solamente enfocarnos en los de representativos. Los de acá lo podemos sacar según las cargas que tienen estos elementos. Algunos todavía me preguntaban, por ejemplo, profe, ¿cuál es el potasio? ¿Cuál es el calcio? Vean el grupo nomás, ¿ya? Todos los del grupo 1 tienen más 1, más 2, más 3. Menos 3, menos 2, menos 1. ¿Ya? Y los del 4 les gusta ceder. ¿Se entiende? Sí, Sí, perfecto. Vamos a tener una clase de representativa un poquito más adelante, así que ahí vamos a ver eso que dice el Hans, vamos a ver los tipos de oxidación que se produce en ellos, por qué la oxidación es de un solo tipo como el otro elemento y por qué se comportan tan distintos los de transición. Entonces, ahora, todos los átomos que hemos estado trabajando, los átomos se encuentran solitos, por ejemplo, tenemos un solo oxígeno, un solo carbono, o tenemos más de un tipo de átomo por elemento. Sí, tenemos como más de un tipo de átomo por los isótopos. Exactamente. Tenemos los isótopos. ¿Y es el único tipo de clasificación que podemos tener de los átomos? No. ¿Cuál más isóbaros, existe? Los isóbaros isótonos y los isoelectrones. y los isótonos. Y los isoelectrones, pero los isoelectrones más que nada por diferencia por cantidad de electrones. En cambio, los de acá, estos juegan con el núcleo. Entonces, clasifiquémoslo en esto. En isóbaros, isótonos e isótopos. ¿Cuál es la diferencia neta entre ellos, chiquillos? Ya, isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento, pero ¿en qué difieren? El número de neutrones. O sea, que tiene igual número de protones. Muy bien, tienen distinta cantidad de neutrones, pero igual cantidad de protones. Entonces, los isótopos, entre el Z y el A, ¿cuál tienen igual? El Z. El Z. El Z es el mismo y el diferente es el A. ¿Por qué el A es diferente? Porque tienen distinta cantidad de neutrones. Suman algo Porque diferente. exacto, van a tener masa distinta, porque el neutrón igual le da masa, entonces ese va a ir variando. Entonces, los isótopos tienen igual número atómico, pero diferente masa atómica o masa molar. Por ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes? Los del hidrógeno. ¿Cuáles son los del hidrógeno? El El deuterio. deuterio, tritrio, El prodio. deuterio. Ya, muy bien. ¿Cuántos tiene? Tiene 3 en total, ¿cierto? Tenemos este es el más común, el que trabajamos en la tabla periódica. Luego tenemos el deuterio, 2 y 1, y tenemos el tritrio con 3 y 1. Entonces, número atómico se mantiene igual, 1, 1, 1, y el más igual que cambia, 1, 2, 3. Este de acá, ¿cuántos neutrones tiene? Tiene uno. Uno. No tiene, muy bien, tiene 0 neutrones. Porque este núcleo, recuerden que el hidrógeno que nosotros utilizamos es el que tiene un electrón y un protón, no tiene neutrones. El de acá, ¿cuántos tiene? Un neutrón, y el de acá tiene 2 neutrones. Protones, este tiene un protón, 2 protones, perdón, un protón
y un protón. ¿Ya? Entonces por eso te da masa 1, tiene un solo protón, te da masa 2, 1 y 1, masa 3, 2 y 1. ¿Por qué en la tabla periódica aparece solo este y no aparecen los otros dos? Porque se encuentra en mayor cantidad. Muy bien, en la tabla periódica va el elemento, el isótopo natural en mayor concentración. Los tres se presentan en la naturaleza, pero este es el de mayor cantidad, el de mayor porcentaje. Siempre en la tabla aparece el de mayor porcentaje. Por ejemplo, ¿cuáles son los isótopos del carbono? ¿Cuántos tiene? Este que conocemos El nosotros, ¿no? carbono 14 Ya, carbono 14, ¿tendrá alguno más? y el 13. El 13. Ahí sí. Esos son los tres tipos de carbono que existen. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Cuál es el que aparece en la tabla periódica? El 12. El carbono 12, muy bien. Y eso es por los porcentajes en los que se encuentran. Este en la naturaleza se encuentra en un 98,89%. O sea, fíjense, casi todo el carbono que existe en el planeta, en la naturaleza, es carbono 12. Hay una cantidad de 1,11% de carbono 13 y trazas, eso quiere decir menos al 1% de carbono 14. Aún así, igual es súper utilizado el carbono 14. Entonces, esos son los isótopos del carbono. Otro elemento, el oxígeno. También tiene 3 isótopos. El oxígeno tiene el 16, el 17 y el 18. Y recuerden, todos tienen el mismo número atómico. Recuerden que todos se encuentran en la naturaleza, todos, ¿ya? La única diferencia es que estos se encuentran en mayor cantidad. Hay algunos elementos, sí, que no tienen más de un isótopo, pero solo uno es estable en la naturaleza, ¿ya? Pero la mayoría contiene, por lo general, más de un isótopo. Solo 8 elementos contienen un solo isótopo natural, ¿ya? Por ejemplo, denme un segundo. El cloro, ¿no? ¿Cómo? El cloro. O sea, el ejemplo que quería dar era el berilio. Que el berilio, por ejemplo, si tú lo buscas, tiene 2 isótopos, ¿ya? Pero solo uno es estable. Entonces se dice que el berilio tiene un solo isótopo, porque los demás no existen porque son inestables. Entonces, como que son descomposiciones de otros núcleos que pasan por el berilio, pero nunca vas a encontrar el berilio, sus dos isótopos, nunca los vas a encontrar en la naturaleza, porque no son estables, ¿ya? Entonces, hay 8 elementos que tienen solo un isótopo estable, ¿ya? De todos los tabla periódica, todos tienen isótopos, pero hay solo 8 elementos ¿Cuáles son los 8, profe? con un isótopo estable. Tienen una actividad que hacer después y van a tener que buscar esos 8 elementos. Entonces, ahí después les va a tocar buscarlos. Dígame. ¿Y cómo pasa esto de... ¿Cómo se mide lo del carbono 14? Cuando miden como la antigüedad de las cosas. ¿Qué tiene que ver el carbono 14? Es por la vida media. Se supone que todos los átomos se van degradando y tú deberías tener cierta cantidad de carbono 14 y en los fósiles, por ejemplo, es donde más está el carbono 14. Y mientras mayor sea la cantidad de carbono 14 que tenga, más viejo es. Porque todos tenemos una concentración de carbono 14. Y a medida que va pasando el tiempo, ese carbono 14 va disminuyendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces, mientras mayor concentración tienes de carbono, porque más viejo eres. Menos concentración, perdón, más viejo eres. Ahí sí. Pero eso también entra dentro de la actividad que les voy a dar, así que ahí van a tener que investigar con más profundidad. Y, por ejemplo, ¿para qué se utilizan los isótopos? Para formar nuevos elementos. Bien, para formar elementos de uno más grande, formar uno más pequeño. Y esa parte, ¿en qué área se utiliza eso de formar nuevos compuestos? Fusión nuclear. En las fusiones nucleares, en la química nuclear, se trabaja con los isótopos. ¿Ya? Hay átomos que son súper inestables y que le podemos irradiar un par de energía,
o un poco de desestabilizarlo con unos neutrones ahí y empieza a fusionarse o a fisionarse y empiezan a formarse nuevos compuestos, ¿ya? Entonces podemos ir jugando ahí y con los isótopos y formar nuevos. Por ejemplo, en la industria química hay el problema que pasó en Chernobyl, por ejemplo, el uranio, se trabaja con uno de los isótopos del uranio, que es muy inestable y da mucha energía, ahí se trabaja con isótopos, ¿ya? Eso es lo único malo, que los isótopos son muy inestables. También en el área de la medicina se trabaja con los isótopos. En el área de la radiología también se trabaja con isótopos. Entonces están súper presentes, pero nosotros no lo ocupamos mucho. ¿Cuál es el elemento que sus isótopos son más estables en la tabla periódica? El hidrógeno. Creo que Hans me había dicho la otra vez. El fierro. El hierro, muy bien. El hierro es el más estable de la tabla periódica de sus isótopos. Después del hierro, hay como un gráfico, que es como así. Por ejemplo, aparecen todos los elementos con su isótopo. Casi todos están cerquita de la línea y después del hierro se alejan todos. Entonces, todos estos que son después del hierro son inestables y buscan siempre lograr estabilizarse como los elementos más chiquititos. Estos elementos son muy grandes, entonces por eso se desestabilizan. Entonces, por eso empiezan a formarse más isótopos, porque empiezan a inestabilizarse mucho más, perdón, desestabilizarse mucho más para parecerse estos más pequeñitos. Y por eso que existe la fisión y la fusión para poder formar ahí átomos más estables, porque los de acá tan grandes se desestabilizan muy fácil. Si alguno se va al área de la química nuclear industrial o se va a la tecnología médica radiológica, va a estudiar esos procesos con mayor profundidad. ¿Hay alguno aquí que le guste esa área? La radiología, eso. Energía nuclear o que le guste la tecnología médica en la área de radiología. ¿Ninguno? Me encanta. Oiga, profe, Dígame, Diego. los elementos reactivos, o sea, los isótopos reactivos, si como todo lo reactivo se encuentra en la naturaleza. Sí, el uranio se encuentra en la naturaleza y ese es el inestable. La inestabilidad de los isótopos es lo que le da la radioactividad. Porque se quieren como estabilizar en todo momento, entonces están irradiando energía en cada instante. Pero ¿y cómo está la naturaleza como Por reactivo? ejemplo, O sea, uno puede ir caminando y sí, pues, por encontrarse ejemplo, algo. el uranio está bajo tierra, es un mineral. Entonces tú excavas, encuentras el mineral uranio, pero está más estabilizado porque está como mineral, está como con otros componentes. Entonces ahí se hace la purificación, se saca el uranio y ese uranio es súper inestable. Entonces la gente que trabaja con él tiene que tener cuidado. Y está bajo tierra también, pues no es que estemos con alta cantidad de radiación, ¿ya? Recuerden que radiaciones, todo irradia energía, pero hay radiaciones que no nos hacen nada a largo plazo. Pero si tú, por ejemplo, tomas el uranio en tus manos, la cantidad de radiación que tiene el uranio o el rayo, por ejemplo, es muy grande. Y al tocarlo ya te produce problemas. Valky, ¿qué pasa si uno huele, ¿cómo se llama esto cuando fermenta ¿cómo se llama el gas que sale? Ácido, Amoníaco, ¿no? Amo- el amoníaco no sale de la fermentación o ¿Qué la gas pudre. sale? Es que ayer me pasó algo, que un gallinero estaba muy caliente y como que empezó a salir un olor horrible y era como un gas tóxico y tuve que salir corriendo. Pero no sé Cianuro, qué es. Puede ser, no sé. el cianuro es tóxico y ese hay que salir corriendo porque te puedes morir. Ay, pero me puse una mascarilla. No funciona mucho con el cianuro porque es muy chiquitito. No sé, no sabíamos qué hacer. Estaba el ahí adentro. Tienen que abrir nomás. Sí, Que eso sí, nos salgan. abrimos, pero después había que sacarlo y cuando lo movían salía como un vapor así, como humo. Chuta, complicado. No pasa Yo nada, no sé ¿no? si porque Ya no me pasó nada. no, ya no te pasó nada. Si el cianuro te mata de una. Ah, menos mal. Así que No, no se murió una gallina. tienes que tener cuidado con la contaminación de esos vapores, porque puede ser cosa misma de la gallina, o incluso puede ser hasta azufre, y el azufre es olor hediondo, podrido. Puede ser. Y ese no te hace nada, pero el olor es horrible. Y, por ejemplo, se impregna en la ropa y cuesta un montón que sale. Sí. Hay que dejarlo ventilado por días. Ya, chicos.
Entonces, tenemos listos los isótopos. Isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? De aquí los isóbaros y los isótonos son como súper poquita clasificación y son como más clasificaciones por diferencia, no rebuscadas, pero son así como muy específicas. Los que tienen la misma masa. Muy bien, son elementos distintos primero que todo. Y tienen el mismo número másico. Igual número másico. Entonces, que sea el número másico igual significa que tengan igual a. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos comprar isótopos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el carbono 14 con el nitrógeno. Tienen el mismo número másico, pero tienen distinto número atómico. Entonces, esos son isóbaros. Son elementos distintos, pero con igual número másico. Otro ejemplo, tenemos el aluminio. Son como puros pares. Y tenemos el magnesio. También es 28. Y número atómico 12. Entonces, se dan cuenta, son elementos que tienen la misma masa, pero tienen distinto número atómico. Y son distintos elementos en sí. Y el último, el calcio y el argón. El calcio tiene 20, 40, tiene 18 y 40. Entonces, se dan cuenta, ahí tenemos distintos tipos de elementos, pero coinciden en la masa. ¿Ya? Esos son los isóbaros. Pero tienen igual número atómico, perdón, tienen la misma cantidad de protones, neutrones o electrones. ¿No? No, nada coincide. Los neutrones no son los mismos, no son los mismos los protones, nada es igual. Y los isótopos, perdón, isótomos, ¿cuáles serían? Tienen la misma cantidad de neutrones, elementos distintos. Muy bien. Entonces tienen la misma cantidad de neutrones, pero distintos elementos. Por ejemplo, el boro con el carbono. ¿Que tienen igual estos dos? Los neutrones. Los neutrones. Muy bien. Si ustedes hacen los cálculos de protones, neutrones y partículas, van a poder encontrar que tienen la misma cantidad de neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el boro? 6. 6. Muy bien. ¿Y el carbono? 6. 6 neutrones también. ¿El nitrógeno? 7. 7 neutrones. ¿Y el oxígeno? Le puso 5. Va, perdón, nada que ver. Era 8. Aquí. Si el de arriba un 15, sí. Es un 15. 7 neutrones. Este es un isótopo, por eso que no es el 16. Es el oxígeno 15. Entonces, ahí tendríamos isótomos. ¿Ya? ¿Cuáles son los más utilizados en la química de todos estos? La clasificación, que tiene más estudio y análisis. Los isótopos. Isótopos. Los isótopos. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es lo que incluso hay unidades basadas en los isótopos. ¿Se han dado cuenta que nunca trabajamos con los núcleos en la materia? De primero hasta el momento llevamos puros electrones, cálculos en base a cargas, pero nunca hemos trabajado con el núcleo. Hay una unidad nomás que se trabaja, que es la unidad de química nuclear, que es la de cuarto medio, que es la última unidad, y es súper chiquitita. Incluso es más aplicada, como que les hace ver trabajo sobre la radiación y esas cosas. Ya chicos, entonces ahora les voy a mostrar el trabajito que van a tener que hacer. Y ¿dónde es que está?
Díganme si lo ven, por favor. ¿Se ve? Sí, Perfecto. Lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en su cuaderno, como sea. Si lo van a hacer en su cuaderno, me lo envían, por favor, sí, ordenado, vertical, ¿ya? Si veo una hoja horizontal, no la voy a tomar en cuenta. No voy a exigir más mi cuello de lo que ya lo exigí. Entonces, la primera parte es buscar los 8 elementos que tienen solo un isótopo natural estable, ¿ya? No es que tengan que buscar elementos que tengan un solo isótopo, sino que tienen un isótopo natural estable. Porque todos tienen isótopos, pero como por ejemplo yo les decía ahí, el berilio tiene 12, pero solo uno es natural. Entonces, uno de esos 8 elementos es el berilio. Luego, 3 usos que tienen los isótopos y explicar esos usos. En general, no tienen para qué buscar así como una aplicación específica de un elemento, ¿ya? Sino que en general los isótopos en qué áreas se utilizan y explicar cómo son esos usos. El 3, ¿por qué el isótopo del uranio es inestable? Hay una explicación específica. ¿Y para qué son útiles esos isótopos? ¿Ya? Ustedes saben que se puede sacar energía, pero tienen que fundamentar un poquito más. Y el 4, ¿cuál es el uso del carbono 14? Nosotros sabemos que para ver los fósiles se utiliza el carbono 14. Pero tienen que explicar ahí por qué características del carbono 14 se toman para hacer esas conclusiones y analizando esas situaciones. ¿Ya? Son 4 actividades solamente, voy a abrir una tarea y va a ser hasta el viernes. Hasta las 10 de la noche lo voy a esperar. ¿Ya? Ya. Bueno, Ya. Perfecto. Y eso, chiquillos. Vamos a llegar hasta aquí hoy día y la próxima clase ya continuamos. Oye, profe, Dígame, Diego. busqué lo que era el Suiterión y no tenía nada que ver. Que no me acuerdo dónde lo escuché. Es un compuesto, es un compuesto químico que es como neutro, pero tiene cargas diferentes. Por ejemplo, que en una parte tiene un positivo y en otra parte tiene un negativo. Y como que se cancelan entre ellas. Y por eso es neutro. Sí, es como unión dipolar. No me acuerdo dónde fue que lo escuché. ¿Y cómo se llama? Suiterión, con Z. Citerión, con Z. Z y doble, Suiterión. Ya. Lo voy a buscar. Valky, Dígame. y después de esto, ¿qué vamos a ver? Después empezamos con propiedades periódicas. Después vamos a ir a enlaces. Vamos a repasar todo. Y después empezar con química orgánica. Ah, Perdón, ya. no, con disoluciones. Ah, ya. Vamos a repasar todo lo que podamos. Y orgánico igual. Pero en orgánica tenemos que quedarnos más pegados ahí. Y propiedades coligativas, profe. Ah, sí, pues eso está dentro de las disoluciones. Pero como les digo, no vamos a enfocarnos tanto en que esta es la fórmula, sino que saber qué hacer con las cosas. ¿Ya? Que nos sirve mucho aprendernos todas las fórmulas, sino más que nada los por qué y sacar habilidades con las fórmulas que tenemos. Para saber qué hacer y no ocupar tanto la memoria y aplicar más dentro del mismo ejercicio. Ya, chiquillos. Entonces, hasta aquí llegamos. So, profe, Gracias. Tú igual que tengan buena tarde. chao, Valky, que esté bien. Chao, Chao, igual. profe. profe.